Los lagos y humedales ubicados en las áreas periféricas de la joven Santa Fe cumplieron una labor protagónica en la evolución histórica de la ciudad. En sus aguas se pescaban el capitán y el dorado, o se realizaban apacibles recorridos en bote. En sus orillas se encontraban sembrados alisos, arrayanes y otros árboles nativos, además de los sauces. Hacia finales del siglo XVIII, el emergente problema sanitario de la ciudad se agudizaba a causa del crecimiento de la población, que rozaba los 20.000 habitantes, debido a la ausencia de redes de acueducto, alcantarillado o sistemas de recolección de basuras adecuados. Simplemente se arrojaban y vertían los desechos de la ciudad en caños, plazas y calles, o en los ríos San Francisco, San Agustín, Fucha y Arzobispo, y a través de ellos eran transportados hasta los lagos y humedales del occidente de la ciudad. Se estima que a principios del siglo XX, el área ocupada por lagos y humedales en lo que hoy es Bogotá sumaba más de 50.000 hectáreas, de las cuales hoy solo quedan 800. El deterioro ambiental en el que se encuentran los humedales de Bogotá es producto de un proceso que se inició hace varios siglos y que indiscutiblemente se acrecentó en la segunda mitad del siglo XX, como consecuencia de la ignorancia colectiva sobre los servicios ambientales que presentan estos ecosistemas. El humedal de la Conejera pertenece a la localidad de Suba. La importancia de los pantanos y lagunas denominados humedales radica en que son reservorios de especies animales y vegetales. Son vitales sistemas que sirven para amortiguar los desastres provocados en épocas de lluvias, previniendo de manera natural las inundaciones. Con el propósito de ampliar la información concerniente al humedal La Conejera y a las acciones ejercidas por la comunidad, a continuación presentamos la entrevista realizada a una de las líderes de la acción comunitaria que actualmente lleva a cabo acciones de reforestación en el humedal. Adicionalmente incluimos el testimonio de uno de los integrantes del campamento asentado en el humedal durante los años 2014 y 2015, quien nos comparte información relacionada con los objetivos y logros alcanzados por dicha iniciativa. Finalmente, el profesor Bateman, desde una perspectiva histórica, política, económica, medioambiental y jurídica, nos aporta información clave para la comprensión de estas problemáticas. Bueno, buenos días, yo soy Liliana Novoa, hago parte de la Red Conejera, que es un colectivo que trabaja a nivel ambiental en toda la microcuenca de La Conejera. Nos hemos unido muchos colectivos, muchos grupos ambientalistas, de arte, culturales, teatreros, bueno, cualquier cantidad de personas que hemos venido trabajando a través de la historia. En el humedal Tórica me hacía referencia a los chicos del campamento cuando hubo el movimiento para evitar la construcción. Varios de ellos hacen parte de la Red Conejera en este momento y lo que quisimos hacer como red es unir todos los esfuerzos porque nos dábamos cuenta de que habían muchas personas trabajando acá, pero cada uno solo. Entonces lo que quisimos es unirnos, tejernos como en una red y hacer que este esfuerzo sea mucho más valioso, mucho más, o sea, todos empoderados en el mismo proceso, hacemos que esto sea muchísimo más fructífero. Bueno, yo estuve alrededor como del 2013, eso fue a finales de año, desde octubre, y donde durante 7 meses, digámoslo, personas de la comunidad de Suba, de la localidad, como provenientes de otros sitios de Bogotá, inclusive gente que vino de Chile, Ecuador, de Argentina, que se dio cuenta de que había un movimiento social acá alrededor de la protección de un costado de lo que sería aquí el humedal La Conejera, debido a esta pelea entre la construcción urbana y el mantenimiento de estas reservas ecosistémicas. Entonces, para ello se hizo lo que se llamó un campamento, que surgió a raíz de una acción popular que veía como daños irreparables la construcción de unos edificios asentados en la parte suroriental del humedal. Bueno, se estableció un espacio frente a esta parte del humedal, la parte suroccidental, pero durante 7 meses previos a ese inicio de esa construcción se hizo un asentamiento de por lo menos unas 20 carpas,
donde, bueno, estas personas vivían ahí, yo incluido, ¿no? Digamos que se puso la necesidad de una construcción hecha en madera, como una pequeña casa, donde se hacía el tema de cocinar, el tema de pues, mantener, digámoslo, ciertos utensilios que utilizábamos inclusive para empezar a sembrar. Se hizo una minga, se hizo ahí una huerta que duró aproximadamente 7 meses, donde se hizo un conocimiento de las plantas nativas de la zona, se hizo pues mirar como factible la posibilidad de esas huertas urbanas, ¿no? Que están como en esa capacidad de proveer alimentación. Para la época en que estábamos los 7 meses acá haciendo como el conocimiento, veía muchos problemas, ¿no? Empezando por el tema de qué se hace con los residuos, que llegan de la ciudad y terminan llegando a esta zona, el tema de la contaminación auditiva, el tema de la contaminación lumínica y digamos lo que, bueno, esas situaciones al día de hoy siguen sin resolverse. Yo pienso que lo que viene de acá es una cuestión que si no se advierte desde un conocimiento y unas propuestas, la cosa puede empeorar en cuanto a la sobrevivencia o el mantenimiento de este ecosistema. Podríamos decir que se cumplió con la labor de dar a conocer, digámoslo en términos generales, también hubo ese acercamiento a una preocupación social, podríamos decir que eso es uno de los logros, como tratar de salir de esas problemáticas personales e individuales y remontar la mirada hacia algo mucho más general y que en efecto tiene que ver con toda Bogotá y no solo con toda Bogotá sino pues con toda, digamos, el territorio, bueno, una parte de lo que va a ser la conexión entre los cerros y el río Bogotá. La ubicación de la Conejera como primer humedal en el sentido aguas abajo del río Bogotá. Cuando hablo de aguas abajo es porque tiene una implicación muy grande. Todas las catástrofes o inundaciones o problemas que se han presentado con el río Bogotá y las riberas mientras cruza Bogotá, pues obviamente que el primer humedal es el que prácticamente nos sirve de guía para saber qué va a suceder en la ciudad. Cuando el humedal La Conejera se inunda, quiere decir que se van a inundar los siguientes humedales al paso del río Bogotá. Cuando llega y toca Bogotá el río, el primer humedal que encontramos es el de La Conejera. Y si nosotros nos vamos pues a identificar el significado real que tienen los humedales, pues es el de ser un colchón de agua que prácticamente está protegiendo la ciudad. Al ser colchón de agua, lo que suceda con el humedal La Conejera sucede con los demás. Un humedal es un ecosistema mixto que tiene una zona acuática y una zona terrestre. Que tiene unas características muy específicas, lo cual le confieren unos servicios ecosistémicos muy importantes, dentro de los cuales podemos nombrar que son mitigadores del cambio climático, están ayudando a purificar nuestro aire, son reguladores del ciclo hídrico, evitan inundaciones, son reservorios del acervo genético y de la biodiversidad tanto florística como faunística presente en nuestra ciudad. El cerro, bueno, ya dije, genera la quebrada La Salitrosa. La quebrada La Salitrosa es la que surte sus aguas aquí al humedal La Conejera y luego el humedal La Conejera surte sus aguas hasta el río Bogotá. Entonces todo ese territorio desde el cerro hasta el río Bogotá es lo que llamamos la microcuenca de La Conejera. Mercedes hace un momento nos mencionaba que había una posibilidad de que acá se siguiera construyendo. Y sí, hay varias acciones civiles, obras civiles, que se vienen, no solo contra este humedal, sino contra muchos humedales, que lo que tenemos es que cuidarlos, preservarlos para mantener toda esa riqueza de servicios ecosistémicos que venimos hablando, pero que se están rompiendo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la avenida longitudinal de Occidente, que va a atravesar aquí por Compartir. Yo creo que en Bogotá, en Suba, todo el mundo conoce pues los potreros que han durado 50, bueno, no tanto, por ahí 20, 30 años, claro, desde que está planteada, porque la LOSI está planteada hace mucho más, hace como 50 años, pero no se ha podido realizar. El señor Peñalosa está empeñado en que se hace y se hace, entonces ya tenemos aquí funcionarios del IDU metidos desde hace aproximadamente 6 meses haciendo mediciones, y cuando ya uno ve a esa gente, ya uno dice, bueno, aquí ya está pasando algo. Y también hay una tendencia de que los parques de humedal se consideran parques y resulta que no son parques, son ecosistemas, pero acá la gente piensa que un parque es para venir a jugar, para venir a correr, para venir a hacer otra cantidad de cosas y a montar cicla.
Entonces está la tendencia a que se hagan ciclorrutas dentro de los ecosistemas para que la gente pueda ir a disfrutar de los ecosistemas. Y eso está planeado, hay unos corredores ecológicos que llaman y están llenos de ciclorrutas, de comederitos, de cositos para poner la basura, de no sé, hasta aulas ambientales en donde pues es traer una infraestructura totalmente diferente a lo que conocemos como humedal y lo que nosotros queremos que se conserve tal cual como está. Entonces así ya hay varios proyectos en Tibabuyes, acá en Conejera, en la avenida Longitud de Occidente que les decía ahorita, afecta a 3 humedales. Este lo fracciona el humedal Tibabuyes y al humedal de Capellanía, que es un humedal pequeñito, a ese sí lo mata completamente. Bueno, muy bien. Vemos que son múltiples los problemas. Las problemáticas son muchas. Los problemas inclusive de contaminación que tiene el humedal, ¿no? O sea, sí, claro. Uno camina y sí se nota ese... Claro, por ejemplo decimos nosotros, bueno, que se necesitan las ciclorrutas y eso, la plata está saliendo del acueducto. Y el acueducto debería estar dedicado más bien a encontrar todas las conexiones cerradas que le caen a los cuerpos de agua y a los humedales para poder corregirlas y que la calidad del agua de estos ecosistemas mejore, porque le estamos vertiendo las aguas cerradas, las aguas servidas de la zona urbana, y eso se tiene que primero identificar y luego corregir. Tiene que ver con que la empresa de Acueducto de Alcantarillado Bogotá, el Jardín Botánico, y también bueno, la alcaldía misma, la Secretaría de Medio Ambiente, que en su momento no dio el respaldo suficiente al cuidado de esto, sino que por el contrario veía viable la construcción de estos edificios, ¿sí? La misma alcaldía de Suba, digamos la institución de la policía, que también hubo un amedrentamiento en muchas ocasiones, persecución en algunos de los integrantes del movimiento en el campamento, decir, la misma prensa. Digamos que había una implicación de muchos entes y de privados también, que de tiempo atrás habían sido propietarios de estas zonas y decidieron otorgarlas al Estado, pero para una pretensión de construcción, de ampliación del cordón urbano. Podríamos decir que, y a los mismos ciudadanos, o sea, casi que también la indiferencia, la falta de interés, el desconocimiento, el no querer investigar, hace parte de esa complicidad para que, digámoslo así, haya perjudicar estos espacios. El primer humedal que realmente se trató de certificar con el famoso convenio que se hizo de los humedales a nivel internacional, el convenio Ramsar, pues fue el humedal La Conejera. Sin embargo, es el humedal que más descuidado está prácticamente en Bogotá, frente a los 13 que ellos quieren hacerle creer a la gente que son los humedales de Bogotá. Bogotá tiene 53 humedales. De los 53 humedales en este momento se habla únicamente de 13, 15, pero si uno mira realmente esos 13 o 15 se reducen a 7 u 8, donde hay una intervención, por ejemplo el caso de la avenida El Dorado, el caso de la autopista norte, el caso de la carrera 68, que realmente han fraccionado los humedales. Entonces se vive tras una mentira de tratar de decirle a los ciudadanos lo que no está sucediendo realmente con los humedales. Cuando uno habla con la Secretaría de Ambiente, ellos se oponen, por ejemplo, al cerramiento de los humedales y dicen que realmente la ciudadanía debía tener acceso directo sin necesidad de ninguna cerca, porque había que
es decir, el espacio público debía ser visitado por todo el mundo, pero lo que no se dan cuenta es que nosotros no estamos educados para eso. Se saltaron 23 normas ambientales, pero con una facilidad única para lograr hacer que un político hiciera un proyecto de vivienda donde él lo creía conveniente. ¿Por qué? Porque los terrenos le resultaban económicos, baratos, y podía trabajar la venta de esos apartamentos de una forma muy rentable. En la parte de los humedales, en este momento es muy difícil. Es muy difícil porque la parte ambiental ha sido muy maltratada. No se ha podido trabajar ni siquiera la parte de la Defensoría Ciudadana porque no se deja. Es decir, todos los humedales han tenido problemas y cuando ha querido participar la ciudadanía para proteger esos sectores, el mismo gobierno no los ha dejado. Es más, el caso del SMAT, que lo están mandando permanentemente, cada vez que hay una defensa de humedales o de ciertos sectores, ¿sí?, ambientales, los SMAT no se hicieron para eso. Y sin embargo, hoy en día están utilizando técnicas que no son convencionales para detener pues la defensa ciudadana de las cuestiones, y siempre sale perdiendo la ciudadanía porque el gobierno no le interesa de ninguna forma pues realmente que esos sectores se mantengan. Poner en el juego de la realidad la lucha por intereses humanistas y universales es algo que quizá ocurra en el mundo, pero en Colombia las grandes tragedias son acalladas por una indiferencia nerviosa y cobarde. El silencio se impuso en lo que antes era un espacio de festejo, bulla y alegría, diálogo constante y debates imparables. Ahora, quien llegue a este sitio se encontrará con unos viejos edificios que obstaculizan lo que antes era el camino del ocaso. Y como otras tantas historias de espacios destruidos por la mano humana, terminará siendo esta la historia de un proyecto de construcción urbana que parece en nada afectar al espacio en el que se ubica. Es esto, finalmente, la desgracia de naturalizar los cambios hechos por el hombre en su empeño por dominar y someter a la naturaleza.